Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos para permitir que todas las personas puedan sumarse y acompañarnos en este encuentro. Agradecemos por sumarse a este encuentro que organizamos en el marco del Día Mundial del EPOC, Convivir con el EPOC, Consejos para Pacientes y Cuidadores. Por favor, comentarnos desde el chat desde dónde nos acompañan y si nos quieren compartir si son pacientes, familiares, cuidadores de personas con EPOC. Ahora sí comenzamos. En nombre de la Fundación Love for Air, les damos la más cordial bienvenida al webinar Convivir con la EPOC, en el que trataremos de ahondar sobre las características del EPOC, la importancia del autocuidado mediante la aplicación de un test para saber qué tan controlada tenemos la enfermedad,
el rol que desempeña el cuidador del paciente con EPOC y recomendaciones por parte de un fisioterapeuta respiratorio. Es importante mantener una buena salud, prevenir y reconocer tempranamente la enfermedad y participar activamente de la recuperación integral de tu salud. Agradecemos a Kiesi por el apoyo para realizar este tipo de eventos para la comunidad respiratoria en México. Además de IPED, Instituto Profesional en Terapias y Humanidades, nuestro aliado para continuar creciendo y apoyando a más personas de la comunidad respiratoria. A continuación, le vamos a dar paso a Rafael Salazar. Él es licenciado en fisioterapia y experto universitario en fisioterapia respiratoria y cardíaca. Cuenta con maestría en cuidados paliativos. Realizó un diplomado en enfermedades respiratorias del paciente crítico, ventilación mecánica y metodología de la investigación. Conferencista y docente internacional con más de 10 años de experiencia. Actualmente desempeña la posición de coordinador del diplomado de fisioterapia respiratoria del IPED. El licenciado Rafael nos hará una presentación sobre la enfermedad de EPOC y cómo podemos convivir con ella. Comentarles también que la sesión será grabada, podrán escribir sus preguntas y comentarios en el panel de preguntas en el chat, las cuales las revisaremos al final de la sesión. Ahora sí, muchas gracias por la atención brindada y le brindamos la palabra al licenciado Rafael Salazar. Bienvenido, Rafael. Hola, buenas noches a todos. Qué placer poder saludarles. Ahí veo también en el chat lo que van colocando y qué emoción ver que vienen de diferentes lugares y que están aquí algunos enfermeros, otros pacientes que están tratando de aprender un poquito más, ¿no? De esto del EPOC y sobre todo de todos los cambios que tiene el paciente y de al final de cuentas de lo que podemos hacer o de lo que debemos tener en cuenta cuando somos terapeutas, cuidadores o cuando somos pacientes que vivimos con esta patología, ¿no? Por aquí veo diferentes mensajes de diferentes lugares y pues qué chévere poder estar aquí leyéndolos y viéndolos, ¿no? Voy a comenzar a compartir mi pantalla y a ver, ustedes me avisan si logran verla correctamente. ¿Sí? Perfecto, sí, se ve muy bien. Buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando? Primeramente, pues en esta primera parte quiero concretar lo que es el EPOC y conocer muy bien de dónde va la enfermedad para ir entonces deshebrando otro tipo de inquietudes, como por ejemplo, de dónde procede la hipertensión pulmonar, qué hacer en estos casos de los pacientes con EPOC, qué clínicamente es lo que está probado, ¿no? Y vamos a irnos desde quizás lo más pequeño hasta lo más grande para poder entender y para poder ver claramente qué es lo que hay detrás de la patología, ¿no? Primeramente, hablar sobre el EPOC, ¿sí? Y creo que lo más importante que debemos tener en cuenta es que el EPOC es una enfermedad prevenible, ¿sí? Muchos de los factores de riesgo o de lo que sería estos gases que están relacionados con la enfermedad del EPOC pueden prevenirse de cierto modo, sobre todo hablando del cigarrillo, que es una de lo que sería de los factores de riesgo que está más directamente relacionado con la patología y por lo tanto, si nosotros tenemos una buena campaña antitabáquica y una buena prevención acerca de lo peligroso que puede ser el consumo del cigarrillo, también podemos lograr prevenir, de cierto modo, el número de incidencia y prevalencia de esta patología. Esta está caracterizada por una limitación del flujo aéreo que generalmente es progresiva y parcialmente reversible, lo que quiere decir que el paciente puede de cierto modo mejorar la condición respiratoria dependiendo obviamente del nivel de obstrucción que tenga y por supuesto del tratamiento que esté tomando en ese momento. Está relacionado con una respuesta inflamatoria anormal de las vías aéreas frente a partículas o gases nocivos. ¿Qué pasa? Aquí estamos hablando que la zona más afectada por el EPOC son las zonas distales y las zonas alveolares. Estamos hablando de, imagínense una gran cantidad de conductos que se desprenden de la tráquea. La tráquea es un solo tubo de 2.5 centímetros de diámetro que luego se va dividiendo y vuelve a dividirse y vuelve a dividirse una y otra vez hasta que termina siendo un laberinto, ¿sí?, de conductos en donde tenemos a los diferentes bronquiolos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y por último a los sacos alveolares. Siempre tratamos de relacionar el EPOC, ¿no?, con lo que serían estas vías distales y estos sacos alveolares, pero mis vías centrales también se afectan y generalmente se da por esta respuesta inflamatoria
que viene a consecuencia de partículas o gases que son nocivos, ¿sí? ¿De dónde vienen estos gases? Bueno, fundamentalmente del humo del tabaco, ¿sí? Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay otras cosas que están relacionadas allí con esto, y esto incluye a trastornos como la bronquitis crónica y el enfisema, y además el asma bronquial. Pero voy a hacer un paréntesis en el asma bronquial, porque el asma, dado a su patogenia y su respuesta terapéutica, se considera como una entidad aparte. Sin embargo, hay que ver la coexistencia entre ambas patologías en un número elevadísimo de pacientes. Y por eso es que el asma está como en ese va y ven, entra y sale del concepto del EPOC. Sinceramente, esta es una noción patológica totalmente distinta, pero la relación entre el asma y el EPOC en muchos pacientes es de verdad numerosa. ¿Ok? Y por eso algunos autores lo colocan por allí. ¿Bien? Hay otros cuadros que también cursan con obstrucción, ojo. El EPOC no es la única enfermedad obstructiva que existe, y lo digo por el nombre, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero aunque parezca algo loco, aunque se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no es la única enfermedad pulmonar obstructiva crónica que existe. Hay otras enfermedades que se dan en el ámbito pulmonar, en el ámbito de lo que sería este pulmón funcional, este pulmón profundo o parénquima pulmonar, que también es obstructivo y también es crónico, como es el caso de las bronquiectasias, la fibrosis quística, las fibrosis secundarias a tuberculosis o idiopáticas, ¿sí? Que no se incluyen en esta definición. No la vamos a meter dentro de la patología del EPOC, sino que la vamos a meter, por supuesto, dentro de otro ámbito de patología. Bien, eso para tenerlo claro desde un principio. Hay dos puntos importantes que componen al EPOC, que ya los mencioné al principio, que son el enfisema y la obstrucción crónica. Y yo sé que a veces nos peleamos un poquito con la terminología médica, pero yo creo que la principal herramienta para combatir lo que sería cualquier enfermedad es la certidumbre. Si yo conozco acerca de mi patología y manejo la terminología necesaria, lo que va a pasar con todo esto es que yo voy a tener las herramientas para poder hacerle frente. Si yo la desconozco y no tengo ni siquiera noción de lo que sería la patología, obviamente ese desconocimiento trae consigo ansiedad, trae consigo miedo, trae consigo desesperación, frustración a la hora de ver los tratamientos y de ver todo lo que envuelve a la patología. El primer paso, pacientes, cuidadores, terapeutas, es aprender y enseñar. Aprender acerca de la patología y enseñar acerca de ella es fundamental para evitar todo lo consecuente a la incertidumbre, la ansiedad, la frustración, porque al fin y al cabo esto es una enfermedad crónica que se va extendiendo en el tiempo y como consecuencia el tratamiento es largo, los procesos son largos y muchas veces podemos temer a lo que va a suceder, ¿sí? Pero no hay nada mejor para el miedo que el conocimiento. Y por eso quiero comenzar dejando claro en qué es el EPOC y posteriormente darles quizás ciertas herramientas que pueden utilizar como cuidadores para entender qué hacer o cuál es el siguiente paso en esta patología, ¿no? En un primer momento vemos aquí que el EPOC se compone por dos subpatologías que realmente globalizan lo que sería esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En un primer momento, el enfisema pulmonar. Este es un concepto anatomopatológico, lo que quiere decir que se refiere a la estructura propiamente dicha que se daña o que se ve afectada, en donde existe una distensión de los espacios aéreos. ¿Cuáles son los espacios aéreos? Ustedes deben imaginarse que al final de los bronquios terminales yo tengo pequeños globitos que son los alveolos. Ellos tienen que tener la capacidad de inflarse y desinflarse, ¿sí? Pero para poder desinflarse, ellos tienen que tener una fuerza que permita que el globo vuelva a su lugar. Es como uno de cumpleaños. Si yo inflo un globo de cumpleaños, la misma fuerza elástica del globo, ¡pum!, saca el aire del globo y vuelve a su lugar. Imagínense ustedes que soplan una bolsa de papel. Si yo soplo una bolsa de papel, la bolsa de papel en efecto se infla, pero vuelve a su tamaño original.
No, porque no tiene fibras elásticas, como es el caso del globito, en donde cuando yo lo inflo, él tiene la capacidad de volver a su tamaño. La fibra de papel, al no tener estos elementos elásticos, yo lo inflo y queda inflado. No es si que una fuerza externa lo vuelva a desinflar que puede volver a su lugar de origen. Entonces, eso, algo similar, pasa en el pulmón con EPOC. Pasa de ser un pulmón con una capacidad elástica bastante notable, un globo muy grande, a ser una bolsa de papel que lamentablemente pierde esa capacidad elástica y sus paredes no son capaces de hacer esa retracción elástica, no son capaces de volver a su lugar de origen, ¿no? Además de eso, también existe destrucción de los alvéolos. No solamente es que, bueno, está bien, quedo inflado, no pasa nada, pero quedo inflado y todavía hay aire. Sí, hay un aire, pero ese aire no es capaz de hacer intercambio gaseoso porque hay destrucción de los tabiques alveolares. Yo quiero que se den cuenta, sobre todo con esta imagen muy chévere que tenemos por aquí, en donde vemos por un lado lo que denominan pulmón normal. Miren cómo están los sacos alveolares con unos buenos tabiques alveolares, ¿sí? Correctamente irrigado. Y miren el segundo, en donde miren cómo ha desaparecido, ¿sí? Estos saquitos que parecían uvitas y ahora todo está, primero, muy lleno y segundo, es una estructura que no es similar a la estructura del principio. Ha sufrido una destrucción. Y además que la vascularización, que son estos vasitos sanguíneos que están llegando allí, tampoco son iguales. Lo que quiere decir que también hay un trastorno en la perfusión. Y esto no se da solo a nivel del alveolo. A ver, miren esto que serían los conductos alveolares, que son los conductos que terminan llegando a los alveolos. Tenemos este de este lado y tenemos este de este lado. Ahora quiero que se den cuenta cómo están los conductos alveolares. Exactamente, han perdido mucho grosor, ¿sí? Y este grosor se pierde porque también se pierden las capacidades elásticas. Al final de cuentas, ¿qué voy a tener? Un alveolo inoperativo, un alveolo que no hace intercambio gaseoso, un alveolo que puede que meta aire, pero que se le hace muy, muy difícil la salida del aire, ¿sí? Y esto hace que si no tengo intercambio gaseoso, obviamente los gases en mi cuerpo se van a ver alterados. Gases que me imagino que tanto familiares como enfermos están relacionados, como es el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Al no tener una zona en donde yo pueda hacer difusión, a no tener una zona en donde yo pueda intercambiar esos gases, entonces eso va a ver que en mi sangre tenga un declive de los gases, o sea, una disminución del oxígeno y un aumento del dióxido de carbono, que es lo que usualmente sucede. Pero no solamente con eso, hay tipos de enfisema, ¿no? Yo quiero que vean la imagen del centro. Esto debería ser un alveolo normal, en donde yo veo mis bronquiolos terminales, mis conductos alveolares y todas esas burbujitas que están allí, que no es más que los sacos alveolares. Yo puedo tener un enfisema centroacinar, en donde hay destrucción y distensión que afecta a los bronquiolos respiratorios y a los conductos alveolares, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí la destrucción no está tanto en la periferia, sino más bien en los conductos antes de llegar a los sacos alveolares, ¿sí? Esto predomina en los lóbulos superiores y sobre todo se desarrolla por la exposición al tabaco. Por otro lado, tenemos el enfisema panacinar, que en este caso afecta todo. Si se hace una comparación entre la primera imagen, la segunda y la tercera, en esta tercera imagen tengo tanto conductos alveolares, tanto la periferia que está afectada. Y suele afectarse por un déficit de lo que sería la A-antitripsina, ¿sí? Y ambos tipos de enfisema, y hay que dejar esto claro, pueden coincidir en el mismo paciente. Un paciente puede tener un enfisema en la parte superior y otro en lo que continúa de la periferia del pulmón, ¿sí? Y usualmente esto es lo que hace que lamentablemente no pueda hacerse este intercambio gaseoso y que por eso hay un declive en lo que serían los gases que tenemos en nuestra sangre, ¿no? Hay una pérdida del equilibrio, ¿bien?
Pero otra cosa que también caracteriza el EPOC es la bronquitis crónica, ¿sí? Aparte del enfisema, que es esta pérdida de las propiedades elásticas y destrucción del alveolo, ¿sí? También vamos a tener una inflamación crónica de las vías centrales que están formadas por los bronquios. La bronquitis crónica se define clínicamente por la presencia de una tos productiva durante la mayor parte de los días, y suele comportarse como tos productiva durante 3 meses y 2 años consecutivos en pacientes que hayan sido descartadas otras posibles causas de tos productiva, ¿sí? Sin embargo, lo que serían las secreciones pueden ser un problema para los pacientes con EPOC durante muchísimo tiempo. Tenemos pacientes que mantienen o se mantienen siendo hipersecretores, ¿sí? Por muchos años, y esto por supuesto merma en la calidad de vida del paciente y hace que su forma de respirar, y no solo eso, su sensación subjetiva de su bienestar sea afectada, ¿no? Porque no es lo mismo estar tranquilo, sin una tos recurrente, poder respirar, ya sea por un apoyo de oxígeno o no, ¿sí? Pero sin tener esta tos, de este sonido, de este crujido sorprendente que cada vez que toso todo el mundo me escucha, porque se escuchan las secreciones moviéndose y merma mucho en mi calidad de vida, ¿no? Entonces, hay mucho lo que podemos hacer en estos pacientes hipersecretores, sobre todo para mejorar esa cantidad de flema o de moco que pueden tener en los pulmones, hablando de la fisioterapia respiratoria, que esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿no? Factores de riesgo. ¿Por qué los factores de riesgo son importantes? Familia, personal de salud, porque por supuesto, si yo expongo a mi paciente a los factores de riesgo, mientras más exposición tenga, pues más va a desarrollar lo que sería la destrucción en el caso del enfisema o la inflamación en el caso de la bronquitis crónica, ¿no? Una de las cosas que debemos tener en cuenta es lo que sería el hábito tabáquico, ¿sí? Las campañas antitabáquicas y todo esto que va para que el paciente pueda dejar de fumar, creo que es una de las funciones más importantes que podemos ejecutar en este tipo de pacientes, ¿no? El hecho de poder incentivar al paciente a dejar de fumar, que no es una tarea fácil, ¿sí? No es algo sencillo, y que el paciente tiene que dar sus pasos antes, y eso también lo vamos a comentar, ¿no? Existen otros que pueden clasificarse en factores dependientes del huésped y también factores medioambientales. Algunos de los factores dependientes del huésped son los factores genéticos. Se ha visto que, sobre todo en esto de la A-amitripsina, hay una relación genética importante de cómo el gas del tabaco afecta a ciertas personas más que a otras. O sea, cómo este gas del tabaco puede llegar a causar estragos en un tejido pulmonar, y el mismo gas de tabaco, pues, no afecta de manera tan intensa a otro tipo de tejidos, y se dice que esto tiene que ver un poco con lo que serían los factores genéticos de la persona, ¿sí? Atención, hay mayor prevalencia en el sexo masculino, pero también se ha estudiado que esta prevalencia ha ido cambiando, y sobre todo porque antes era mucho más común que los fumadores fueran del sexo masculino. Hoy en día, los fumadores se han ido como nivelando entre el sexo masculino y el sexo femenino, y se han dado cuenta que pues mientras más se está aumentando la cantidad de personas del sexo femenino que tienen hábitos tabáquicos, también más se va aumentando la incidencia de estos pacientes en este sexo, ¿ok? Con respecto a los factores socioeconómicos y ocupacionales, la minería sigue siendo la labor número uno que afecta a los pacientes y que puede desarrollar patologías pulmonares crónicas, como es el caso del EPOC, ¿sí? Atención que también hay importancia en cuanto a la dieta, a la historia de complicaciones perinatales, y especialmente algo que está teniendo mucho auge es las enfermedades respiratorias de la infancia. Estas infecciones broncopulmonares repetidas, estos niños que pasan de una enfermedad respiratoria a otra, el virus sincicial respiratorio, y que pasan varios procesos que afectan a su sistema respiratorio, ¿sí? Han tenido una asociación interesante con luego los adultos que se convierten en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y esta relación
cada vez está siendo más enfática y cada vez están apareciendo más artículos interesantes que hablan y que siguen relacionando lo que serían estas enfermedades respiratorias de la infancia con los futuros enfermos pulmonares crónicos, ¿sí? Obviamente asociado a la presencia de los factores de riesgo. O sea, un niño que tuvo repetidas infecciones y que posteriormente se hizo un fumador activo, puede derivar en un paciente con EPOC. Y esto es lo que se está hablando y de lo que se está reportando en la evidencia, y creo que hay que ponerle un ojo a esto, porque podría hablarnos de posibles fuentes de prevención y aparte de eso, de poblaciones que van a estar en riesgo y que debemos estar sobre ellas y estudiándola constantemente. Bien. ¿Cómo es la historia natural de esta enfermedad? Sencillamente para seguir conociendo. Es variable, ¿no? Hay que recordar que solo el 15 al 20% de los casos presentan manifestaciones significativas. Pero atención, que este porcentaje puede variar siempre y cuando el paciente no siga el tratamiento indicado. Para cuando un paciente inicia con sintomatología y se hace un diagnóstico clínico de EPOC, tiene que comenzar con un abordaje, ¿sí? Y este abordaje es el que va a permitir, ¿sí? De cierto modo, hacer este retroceso parcial y además de eso, que se mantengan las condiciones respiratorias. Pero si el paciente no toma una adecuada medicación y persiste en los hábitos nocivos, esto va a hacer que, por supuesto, las manifestaciones clínicas significativas se den, ¿sí? Esto va a hacer que el paciente pueda desarrollar lo que serían las complicaciones asociadas a el EPOC. Aparentemente se guarda una relación de la alteración del desarrollo de la función pulmonar durante la infancia y la adolescencia, ya lo comentamos ahorita, estas infecciones recurrentes y también el humo de tabaco, el índice tabáquico que tiene la persona, pues está totalmente relacionada con la historia natural de la enfermedad, ¿no? Esto es una enfermedad progresiva, hay que entenderlo, ¿sí? Esto va avanzando y sobre todo cuando se mantiene a la exposición a sustancias nocivas, ¿sí? A ver, familiares y pacientes, esto es importante. Mientras yo me mantenga en contacto con las sustancias nocivas, el progreso de la enfermedad va a ser peor o va a seguir siendo un progreso bastante rápido, ¿sí? Por eso es importante que el curso de la enfermedad se vea alterado si la exposición se detiene. A ver, se ha demostrado inclusive que si se detiene de forma esporádica, hay una mejora en la condición clínica del paciente. Y si se detiene de forma permanente, pues definitivamente esto va a representar en una mejora. Así que el paso número 1 es alejarnos del factor expositor, ¿sí? En el caso de que sea el humo del cigarro, que es el que más comúnmente desarrolla la enfermedad, comenzar a plantearse si la condición de salud depende de que esté fumando, ¿realmente necesito de esto? ¿No? Claro, esta es una pregunta que tienen que hacérselo todos individualmente. De nada sirve que venga yo a decírselo o de nada sirve que el familiar venga y le diga, viste, te dije que no fumaras. Es algo que tú tienes que internalizar, es algo que tú tienes que responderte y es algo que tú tienes que cuestionarte a la hora de tener esta patología para poder desarrollar un abordaje en cuanto a este hábito. Bien. A ver, los cambios, y es una cosa importante, no se dan solamente en los saquitos de los alveolos. El EPOC no solamente afecta a los saquitos del alveolo, por allí hablaban de la hipertensión pulmonar, y es que ciertamente afecta muchas cosas. Afecta una cantidad de esferas que, ojo, yo voy a hablar solamente de la esfera física, pero bien podríamos hablar de la esfera social, de la esfera psicológica, de la esfera espiritual, de la esfera económica, ¿no? Porque todo se ve afectado por una enfermedad crónica, especialmente por este EPOC, ¿no? Las vías centrales, no estoy hablando del alveolo, estoy hablando de los bronquios que se van separando, hay una hipertrofia de las glándulas bronquiales y una metaplasia de las células caliciformes. Traducción, mucho moco. Hay un incremento de moco que conlleva a la bronquitis, a esta inflamación de las paredes bronquiales, ¿sí? A ver, esta inflamación y esta cantidad de moco obviamente son molestos, pero aparte también pueden ser caldo de cultivos para otro tipo de infecciones consecuentes que pueden ser bacterianas, virales y que pueden complicar la condición del paciente, ¿no?
Recuerden que cuando tengo acumulación de moco y no tengo un buen sistema de drenaje mucociliar para poder hacer que se abandonen estas secreciones, esto tarde que temprano se convierte en caldo de cultivo para patologías infecciosas que puedan adquirirse en la comunidad o en instancias hospitalarias. Bien. Otra cosa son las vías aéreas periféricas. Cuando hablo de vías aéreas periféricas, hablo de estas vías chiquititas que están aquí, que son los bronquiolos terminales y las zonas de transición, ¿sí? Estas son las vías más pequeñas que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Y aquí yo voy a tener un incremento de células inflamatorias, ¿sí? Aquí voy a tener fibrosis. Y este tubito, que debería siempre estar abierto y siempre tener un grosor, obviamente lo que va a pasar es que se va a volver más chiquito y aparte de volverse más chiquito, se va a volver fibrótico, lo que hace que pierda elasticidad. Y quiero que entiendan una cosa. Cuando ustedes respiran, sus bronquios se hacen grandes. No tienen que imaginarse nunca al sistema respiratorio como un árbol con las ramas secas. Esa forma de pensar no es la correcta asociada al sistema respiratorio. No es para nada un árbol seco. Es un árbol que se mueve, es algo dinámico. Cuando yo tomo aire, los bronquios se vuelven más grandes por el tejido que lo componen. Pero cuando yo lo boto, los bronquios se vuelven más chiquitos. Esto es parte de lo que sería el dinamismo o la contracción dinámica de las vías respiratorias. Mírenlo de esta forma. Si tengo una vía que ya es chiquita y aparte fibrótica, yo tomo aire y puede que el aire pase. Pero cuando trato de botar, como debería volverse más chiquita, una vía que ya está chiquita, el aire sale con mucha dificultad. Y por eso el paciente se va llenando de aire y está en son unos retenedores de aire por excelencia, ¿sí? Son pacientes que tienen esta retención importante de aire y este tórax en tónel, ¿sí? Que es característico de los pacientes con EPOC, que es característico de lo que serían las personas que padecen tanto el enfisema como la bronquitis crónica. Y esto se debe en gran parte a esa alteración que está pasando en las vías aéreas periféricas, que siguen siendo vías aéreas, ojo, siguen siendo zona de conducción. Todavía no hemos hablado de la parte en donde se hace el proceso de difusión de gases, donde se hace ese intercambio de gases, donde la sangre dice, dame oxígeno, y dice desecha dióxido de carbono porque en exceso puede ser tóxico. ¿Bien? Muy bien. Y por otro lado tenemos a la parénquima. Cuando hablamos de la parénquima hablamos de alvéolo. Y estos alvéolos que deberían verse como están aquí, como unas burbujitas bien divididas entre sí, con un buen tamaño y una membrana respiratoria súper delgadita, se pierden los espacios alveolares. Hay una pérdida de las trabéculas y de las capacidades elásticas del alvéolo que se deben a lo que sería la reacción inflamatoria que sucede dentro de estos alvéolos y lamentablemente no pueden hacer intercambio gaseoso. Y más allá de eso, también existe un engrosamiento de lo que sería tanto la membrana vascular como la membrana respiratoria. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Miren, hay un principio que vemos nosotros en la carrera que se llama Flick. Flick fue una persona que trató de entender cómo se hacía el proceso de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Y él dijo lo siguiente, para que yo pueda intercambiar, decirle a la sangre, yo te doy oxígeno, tú dame dióxido de carbono, la membrana que se debe atravesar tiene que ser delgadita, porque o si no, el proceso no se da de manera correcta. Entonces, esto es como si en algún momento el grosor de la membrana hubiera sido como el de un papel celofán y posterior a la enfermedad, el grosor de la membrana haya sido como una pared de cemento. Obviamente va a ser mucho más difícil que los gases puedan difundirse correctamente a través de esa membrana y, por supuesto, oxigenar lo que sería la sangre y traer hacia afuera el dióxido de carbono. ¿Bien? Y por último, también esto es importante, los vasos pulmonares. Hay un engrosamiento de la pared vascular de los vasos pulmonares. Esos vasitos, los alvéolos, tienen que estar llenos de vasitos. Es más, parece un vestido que tiene el alvéolo en donde se llena de venas y arterias. Y al tener un engrosamiento de la pared vascular y una difusión endotelial, aparte de eso, un incremento del músculo liso,
¿sí? Y esto se debe a una invasión por la pared de células inflamatorias, depósitos de colágenos, y además de eso, como si no fuese poco, tengo destrucción del lecho capilar. En resumen, mi vaso, en vez de ser un vaso flexible, en vez de ser un vaso que tiene una membrana muy fina, en vez de ser un vaso que no se encuentra oprimido por nada, ahora es un vaso que tiene inflamación, que pierde la flexibilidad y que aparte de eso tiene engrosamiento de membrana. Y si yo antes la sangre pasaba a una presión, ahora que tengo más resistencia, la sangre pasa a más presión. Para el corazón va a ser mucho más difícil mandar sangre a lo que sería los capilares para que se haga el intercambio gaseoso. Y esto logra que la tensión o la presión con la que yo empujo la sangre del corazón a los pulmones aumente. Y de ahí viene la consecuencia de la hipertensión pulmonar, ¿sí? A este aumento de tensión que hay en esta que sería la circulación menor, ¿ok? Muy bien. Y bueno, esta parte del flujo aéreo que es súper importante y creo que es una de las cosas que valoramos más en el paciente con EPOC a la hora de la clínica, ¿sí? Que es lo que acabo de mencionar, como el calibre del bronquio es tan chiquito, el paciente trata de botar aire y no puede botarlo de manera normal. Es un paciente hiperinsuflado. Es un paciente que, aunque puede meter aire porque hay una dilatación que se debe a la contracción dinámica de las vías aéreas, ese bronquio que respiro crece, boto se vuelve chiquito, cuando boto y se vuelve chiquito, sumado a todo, a la inflamación de los bronquios, a la pérdida de la flexibilidad de las vías pequeñas, a la destrucción de la parénquima, se vuelven bolsas de papel. Bolsas de papel que le pongo una liguita arriba cuando trato de sacar el aire. Y el aire no sale de manera adecuada, lo que hace que los flujos aéreos varíen. O sea, cuando el paciente trata de botar aire, necesita más tiempo para poder botar el aire que almacena porque su estructura ha cambiado por completo. Y lo que para él era antes muy fácil, sacar aire, ahora se convierte en un reto, ¿sí? Por la forma y la estructura que tienen las vías respiratorias. ¿Bien? Ahora, hay otra cosa importante. Los diversos mecanismos patogénicos involucrados en el EPOC conducen a una serie de cambios que hacen anomalías en toda la función pulmonar, ¿sí? Ahí tenemos la hipersecreción de mucosa, o sea, pacientes con mucho muco, que sienten mucho fastidio porque todo el tiempo es una tos productiva, ¿sí? Difusión ciliar, los cilios son como pequeños vellitos que se encargan de mover al moco. Ellos agarran al moco y lo empujan, lo agarran y lo empujan, lo agarran y lo empujan hasta vías aéreas más grandes que yo toso y saco moco. Cuando tengo una difusión ciliar, obviamente este transporte de las secreciones no se va a hacer de manera efectiva y pues vamos a necesitar entonces vías de estimulación para poder hacer que las secreciones salgan de las vías más distales, que son realmente el problema del asunto. ¿Ok? Hay una limitación del flujo aéreo, que ya lo mencionamos, una hiperinsuflación pulmonar, que ya lo mencionamos, una anomalía en el intercambio gaseoso, no hay suficiente oxígeno y hay mucho dióxido de carbono, porque las puertas de entrada y salida están engrosadas, y aparte de eso, la hipertensión pulmonar y diversos efectos sistémicos. Uno de los efectos sistémicos que voy a mencionar aquí es la caquexia. La caquexia relacionada con el EPOC hace que el paciente tenga un efecto hipercatabólico. ¿Qué es hipercatabólico? Tienen que imaginarse una empresa de lápices, ¿sí? Para yo hacer lápices necesito madera. Entonces, ¿qué pasa? Que un día esa empresa decide aumentar la producción de lápices sin guardar madera. Entonces, ¿qué pasa? Consumo, 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 pero no guardo. Catabolizo, 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 pero no hago anabolismo. Y eso hace que haya una degradación proteica importante en el cuerpo que se ve relacionada con la musculatura. Y estos pacientes comienzan a tener cambios en el peso, ¿sí? Y aparte de eso, cambios en el apetito. Y aunado a todo ello, cambio en la estructura muscular, sobre todo del diafragma.
un diafragma más delgado. Y un diafragma más delgado representa menos fuerza a nivel de la respiración. Mírenlo, aquí lo hago de una manera sencilla y fácil. Esto es un pulmón normal, de las cosas que ya hablamos. Esto es un pulmón hiperinsuflado. Si se dan cuenta en el tamaño, este es más chiquito el pulmón. Aquí el pulmón está mucho más grande porque está reteniendo aire. Esto que está aquí es un bronquio que tiene una hipersecreción de mucosa, mucho moco, que no deja que el aire pase normalmente. Y esto que está aquí, estamos viendo un engrosamiento de la membrana, que lo que hace es que lamentablemente no pueda pasar el oxígeno de acá para acá, y por eso hay problemas en el intercambio gaseoso, ¿no? Pero además, como esos vasos sanguíneos, como este que tengo aquí, miren, esto es una arteria, sí, una arteria pulmonar, miren el grosor que tiene aquí y en la pequeña luz que le dejamos. O sea, es muy poquito el espacio por donde pasa sangre. Necesito más presión para que la sangre pase del corazón a lo que sería directamente los alvéolos, y esto hace que lamentablemente pues haya una hipertensión pulmonar. Y la otra es la pérdida de la masa muscular que se debe a esta inflamación sistémica, sustancias inflamatorias, interleuquinas 1, 6, factor de necrosis tumoral, que hace que lamentablemente haya este estado de hipercatabolismo. Se hace un sistema súper extraño que se llama ubiquitina proteasoma, que destruye las células musculares y se parece mucho a lo que sería la sarcopenia, ¿no? La pérdida de esta masa muscular, pero que se debe a una caquexia asociada a la EPOC. ¿Bien? Y otra cosa que quiero que tengan en mente es la palabra exacerbaciones. Creo que todo el que se ha relacionado con pacientes con EPOC en algún momento la ha escuchado, y esto es, o no es más, que personas que sufren de episodios agudos, ¿sí? De síntomas que requieren modificar el tratamiento, y esto puede ser grave, leve o moderado. Son pacientes que están tranquilos, ya aprenden a vivir con su enfermedad, pero presentan un proceso inflamatorio que se asocia usualmente a infecciones víricas o bacterianas que hacen que el cuadro del paciente y la sintomatología se vuelvan a alterar por completo. Esto se acompaña de inflamación, de edema, hipersecreción, broncoconstricción, y ocasionalmente puede provocar fatiga muscular, que esto hace que empeore aún más la condición respiratoria. Los episodios de exacerbaciones, pues por supuesto, también son prevenibles, sobre todo cuando se tiene unos hábitos de salud que siempre vayan hacia lo que sería el ejercicio, una buena alimentación, un buen sistema inmunitario, ¿sí? Puede evitar caer en estas exacerbaciones, o que por lo menos no sean tan graves y decaiga lo que sería la salud general de mi paciente. Este es el mayor temor en los pacientes con EPOC, el hecho de que estas enfermedades puedan alterar lo que sería ese estado que logramos conseguir con ellos, y pues las condiciones quizás empeoren un poco. Bien, existen, están, y hay que estar muy al pendiente de cómo podemos prevenir que estas exacerbaciones compliquen la salud respiratoria de mi paciente, o cómo podemos hacer para evitar que una vez que ya hayan estado las exacerbaciones, pues seguir progresando en el deterioro del cuadro de mi paciente, ¿no? ¿Qué tiene mi paciente? Tos crónica, producción regular de esputo y disnea que es progresiva. Aquí les voy a dar un detalle importante al final acerca de la disnea, porque ha sido una de las cosas más molestas que presentan los pacientes con EPOC y lo que más se ha trabajado a nivel de estudios. En la exploración física vamos a ver que el paciente usualmente tiene una respiración torácica, aunque el paciente realmente va a adquirir la respiración que para él sea más cómodo. Esto lo hablo para los fisios. No forcemos una respiración sencillamente porque para nosotros nos parece la más correcta. El paciente está buscando lo que sería el ahorro de su energía a la hora de respirar, y él va a buscar formas de respiración que sean las adecuadas. ¿Bien? Y usualmente ellos tienen una buena utilización de los músculos respiratorios. Por eso tienen cabezas adelantadas y hombros hacia adelante. Y les gusta mucho esta posición de flexión, porque así ellos pueden pues sentirse mucho mejor en cuanto a la respiración. Auscultamos y vemos primero
una expiración larga, porque ellos tardan en sacar el aire, y aparte de eso puede estar acompañada de roncus, que es una sibilancia grave, ¿sí? Que es muy oscura en cuanto a su timbre de sonido, ¿ok? Bueno, aparte de eso, pacientes pueden tener hepatomegalia, dilatación de venas de cuello, edemas periféricos, pérdida de masa muscular, cianosis distal, tanto en labios, uñas y dedos. ¿Bien? Y bueno, vamos a lo que quizás sea el grueso del asunto. El objetivo cuando nosotros trabajamos con un paciente con EPOC es aliviar síntomas, ¿sí? No vamos a revertir por completo la enfermedad, la reversión es parcial, pero sí podemos hacer que el paciente viva tranquilo en cuanto a su sintomatología. Relativización de la progresión, mejora de la capacidad del ejercicio, prevención y tratamiento de las exacerbaciones, que para mí esto es súper importante, así como la reducción de las tasas de mortalidad. Sin duda alguno, el paso número 1 para todos los pacientes debe ser el abandono del hábito tabáquico. Es la única medida verdaderamente eficaz en todos y absolutamente todos los casos. ¿Sí? Así que, familiares, si hay todavía aquel paciente que está ahí acérrimo con el tabaco, pues apoyarnos de personal que nos puedan ayudar a ver los pros y los contras y que puedan de cierto modo sentarse con el paciente para saber cuál es el siguiente paso en cuanto a estos hábitos. ¿Bien? Tratamiento, pues hay muchos tratamientos médicos, no me voy a meter tanto con ellos, el uso de broncodilatadores por vía inhalatoria, agonistas B2 o beta 2, los anticolinérgicos y las santinas son las más utilizadas y pueden prescribirse de forma aislada o asociada. Otro ejemplo son los glucocorticoides, ¿sí? Tanto por vía inhalatoria como sistémica, que se indican en pacientes con mejoría comprobada mediante espirometría. Usualmente, para usted saber cuál es el tratamiento que más le beneficia a su paciente, su neumólogo hace pruebas que trabajan con broncodilatadores, como una espirometría post-broncodilatador, en donde se logra ver qué tanto ha mejorado el paciente posterior a la aplicación del medicamento, ¿sí? Usualmente se asocia a una mejora del 12% de lo que serían los volúmenes forzados, aunado a un aumento de 200 mililitros, ¿sí? Entonces, es lo que se toma para decir, bueno, el fármaco ha sido un fármaco productivo y beneficioso para mi paciente, ¿bien? La oxigenoterapia es otro medio de utilización, ¿sí? La rehabilitación respiratoria y la intervención nutricional también van en conjunto. En algunos pacientes necesitamos intervenciones quirúrgicas y esto constituye una de las herramientas coadyuvantes en el tratamiento. Me voy a meter primero con la parte del oxígeno porque sé que es algo que siempre tiene el paciente y quiero saber cuándo lo uso, cuándo no lo uso, ¿no? En cuestión de lo que sería esto que dije que era lo primero que iba a mencionar, que es el tabaquismo, ¿sí? Hay que tener cuidado con estos hábitos tabáquicos, pero sin embargo, también hay que saber que esto es una decisión muy personal, el hecho de poder dejarlo, ¿sí? Hay 3 términos que debemos entender. La tolerancia. Esta es la cantidad mínima y creciente de nicotina que debe ser asociada a ser consumida diariamente. Yo hoy tolero algo, mañana quiero más y pasado mañana quiero más, hasta que logro la dependencia. Es un proceso cuando el fumador no llega al índice de tolerancia, siempre necesito más. Y también hay otro nombre que tenemos que tener en cuenta, que es el síndrome de abstinencia, que es un conjunto de síntomas físicos, cognitivos y comportamentales que se manifiestan cuando el fumador no fuma durante periodos de tiempos largos. Por eso, esa ansiedad que da, o ese miedo, o todo lo que representa tanto físicamente, el dolor de cabeza, la garganta seca, el aumento de la frecuencia respiratoria, tú dices, pero es que dejar de fumar me pone peor que fumar. Pero esto es solamente durante un tiempo, porque este síndrome de abstinencia pues es parte del proceso. Bien, la deshabituación tabáquica, que es este proceso que nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos como cuidadores para lograr que el paciente deje de fumar? Pues existen 3 fases que el paciente tiene que lograrlas él, ¿sí? Primero, la precontemplativa, en donde el paciente pues se da cuenta de que puede llegar a existir un problema, pero esto no me pasa a mí, ¿sí? La contemplativa, en donde el paciente entiende y existe que hay un problema y en algún momento lo va a dejar. Y la de preparación, en donde ya
Él, entendiendo ese problema, dice que ya lo está afectando y que es momento de dejarlo, ¿sí? Hasta que el paciente no pueda entrar en estas tres fases importantes, no va a llegar a la fase de acción. Y la fase de acción es lo que me ayuda a mí a empujar al paciente para que definitivamente deje de fumar. Su reconocimiento resulta de gran ayuda para la implementación de diversas medidas clínicas que favorezcan el abandono definitivo del hábito tabáquico. Hay algo que siempre nos dicen, que es que nadie puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, y eso es totalmente cierto. Si el paciente definitivamente queda en una etapa precontemplativa, en donde sencillamente no quiere dejarlo, entiende que esto es parte del problema, pero realmente se le hace muy poco útil o no logra terminar de entender el daño que esto le causa en él, obligarlo, botarle los cigarros, escondérselo, familia, no va a servir de nada. No va a servir de nada porque siempre va a hallar la forma de volver al vicio y la vuelta va a ser monumental y los excesos van a ser peores, ¿sí? Entonces, más bien es un trabajo que se hace a nivel de el yo, de entenderlo, de pasar estas fases y de posteriormente llegar a esta fase de acción en donde ya familiar dice, ok, tú estás listo para esto, vámonos, te ayudo, yo te echo la mano, yo puedo apoyarte, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues la ayuda psicológica es súper importante, ¿no? Cada vez se estima más el personal de psicología en todo este tránsito a nivel de la deshabituación tabáquica. Y este personal nos va a ayudar muchísimo a entender cómo, ¿sí? Cómo yo puedo internalizar el mal que está haciendo este tipo de vicios en mí, ¿ok? Oxigenoterapia, hay pacientes que tienen oxigenoterapia continua, que también se llama LTOT, o en inglés se pronuncia lo que sería Long Term Oxygen Therapy, que es la terapia a largo término, el paciente que tiene pegaditas sus cánulas nasales. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que tener el oxígeno todo el tiempo? Bueno, esto revierte la hipoxemia, que es la falta de oxígeno en la sangre, y la hipoxia, que es lo que hace que los labios se pongan moraditos y los dedos se pongan moraditos. Y también ha demostrado una mejor expectativa y calidad de vida. Esto es importante, familia. Tener el oxígeno, más que ser una carga, ha mejorado la forma en que el paciente hace ejercicio, duerme y las funciones cognitivas del paciente. Se han puesto pacientes a hacer actividades cognitivas sin el oxígeno y posteriormente con la oxigenoterapia y se han dado cuenta que sus funciones cognitivas pues mejoran marcadamente a través del uso del oxígeno. Entonces, esto mejora no solamente la parte esta que ya mencioné, sino que también puede lograr mejorar la función cardíaca, tanto durante el ejercicio como el reposo, reduce el gasto ventilatorio, ¿sí? Y mejora la tolerancia al ejercicio. Lo que quiere decir, mi familiar necesita hacer ejercicio con el oxígeno puesto, pues puede ser una alternativa para que podamos iniciar el ejercicio. Si el paciente tiene disnea sin hacer ejercicio, imagínense cuánto más a la hora de hacer ejercicio. Así que el oxígeno utilizado en ejercicio puede ser la mejor alternativa para que comience a ejecutar lo que sería hábitos relacionados con el ejercicio. Esto reduce la disnea y mejora la tolerancia a tasa submáxima. Pero obviamente esto debemos verlo en parámetros, debemos ver cómo realmente interviene el oxígeno en este tipo de pacientes y formas de hacerlo es, por ejemplo, haciendo una caminata de 6 minutos, que podemos hacerla desde la fisioterapia, en donde podemos ver cómo el paciente hace el recorrido con oxígeno suplementario, no se lo quitamos para hacer la caminata y vemos cómo van esos valores máximos, que es lo que se encarga de evaluar la caminata de 6 minutos. O si tienen la oportunidad de hacer pruebas de esfuerzo, pues también está dentro de los parámetros para evaluar cómo vamos en cuanto a el oxígeno suplementario relacionado con el ejercicio, que posteriormente me va a servir para la rehabilitación pulmonar. Bien. Y también, chicos, muchos pacientes con EPOC se encuentran, se encuentran ya hipoxémicos en reposo y por lo tanto mucho más al desarrollar ejercicios o cualquier tipo de esfuerzo físico, ¿no? Entonces, seguimiento de pacientes con oxigenoterapia durante el ejercicio, el objetivo, mantener saturaciones por encima de 90, no tan altas, no vamos a conseguir saturaciones de 100, 98 en pacientes con EPOC, porque recuerden que también el oxígeno en exceso puede causar una depresión del sistema nervioso y bajar la frecuencia respiratoria del paciente de manera importante. Así que también hay que tener mucho cuidado, el oxígeno no es cuestión de juegos y siempre tiene que seguir el flujo
y la cantidad de oxígeno que le recomienda su médico. Bien. Y caemos en la parte de rehabilitación pulmonar porque, bueno, aquí está mi área. ¿Qué hago? O sea, soy cuidador. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tiene el medicamento como me dijiste. No es oxígeno dependiente todavía, pero sí tiene moco. No sé qué hacer. ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la siguiente directriz? Esta parte de la educación, pues ya la hablamos el día de hoy. Es un pilar importante de la rehabilitación pulmonar, ¿sí? También está la intervención que viene del punto psicoemocional, psicosocial y conductual, que esto es súper importante, sobre todo para la deshabituación tabáquica, que era lo que le mencionaba, que el paciente termine de internalizar lo que tiene que hacer. Dos consejos importantes, ahí lo tienen, ¿sí? El primero, seguir formándose en EPOC. El segundo, intervención psicosocial y conductual. Es importante entender que el psicólogo nos puede ayudar a este proceso de deshabituación, ¿sí? Y la terapia nutricional, ¿por qué? Porque ya hablamos de este estado hipercatabólico del paciente con EPOC y por lo tanto eso quiere decir que el paciente pues va a tener un deterioro nutricional importante. Ya sabemos cuál es la dieta que lo beneficia, cómo poder hacer estos suplementos proteicos que van a ayudarnos a que el paciente pues tenga una mejor condición, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo allí dentro, ¿no? Y al final de cuentas, yo sé que esto emociona un poquito, ¿sí? Pero esto es lo que queremos, ¿sí? Esto es lo que queremos, trabajar con todo eso y al final de cuentas tener un paciente que se sienta bien. Pero viene esto de la fisioterapia. ¿Por qué fisioterapia, no? Si ya tenemos todo lo que necesitamos. El paciente tiene que aprender a hacer ejercicio físico. Y el ejercicio físico tiene que estar dosificado de una manera adecuada, ya sea con dependencia de oxígeno o sin dependencia de oxígeno. Y lo que yo quiero con todo esto es que el paciente pueda hacer ejercicio sin que lo canse. Porque atención, un paciente que hace ejercicio y se cansa es un paciente que no hace más. Y no me conviene que mi paciente diga, es que la última vez que hice ejercicio casi me quedo en la calle, por eso no voy a hacer más. Pero no me estás ayudando porque volvemos al ciclo repetitivo. No tengo ejercicio, no hago esta respuesta antiinflamatoria que me permite el ejercicio, no libero sustancias importantes que son súper opioides endógenos como la encefalina, la endorfina, las melanocortinas que me van a ayudar a mejorar la condición del paciente y caigo en este ciclo en donde no hago ejercicio porque me canso porque no hago ejercicio. Y al final de cuentas tenemos que saber cómo dosificarlo para evitar eso. Un profesional nos tiene que ayudar. Pero atención, en el EPOC no solamente está la parte respiratoria, también está la debilidad muscular, también está la parte de que el paciente pues no entiende muy bien lo que sucede con su condición y la disnea, se siente cansado. Y un paciente que se siente cansado hay que trabajar, ¿sí? Eh, Fíjense una cosa importante, que voy viendo preguntas que van pasando por el chat, pero vi una que es importante. Ojo, no es mucho oxígeno suplementario, es subir demasiado el flujo para tratar de hacer una saturación al tope, ¿sí? Recuerden que los pacientes ya tienen una condición crónica y han aprendido a vivir, su cuerpo ha aprendido a estar con una estancia crónica de esta insuficiencia de oxígeno. Cuando yo trato a fuerza de lograr que mis pacientes tengan saturaciones de 97 y 98, esa cronicidad con la que ya ha aprendido a vivir el paciente comienza a volverse más difícil porque tu sistema se deprime, el sistema nervioso se deprime y eso hace entonces que disminuya la frecuencia respiratoria y hay un proceso importante allí a consecuencia de las hiperoxemias que no se deberían hacer porque pues ya tengo una condición con la que puedo, con la que puedo vivir, ¿no? Ajá, chicos, entonces una cosa en cuanto al ejercicio físico y la fisioterapia, yo siempre pongo estos aspectos porque para mí es importante. ¿Podemos hacer algo de la fisioterapia cuando me siento cansado? No puedo respirar bien. ¿Puedo hacer algo? Por supuesto que podemos hacer, señores. En la fisioterapia tenemos muchísimas cosas que podemos lograr con pacientes con EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar, post-COVID, una cantidad de cosas que podemos hacer por ustedes y para sus familiares. Control de la respiración, porque a veces tú dices, es que no sé respirar. No, todos sabemos respirar, porque si no, no tuviéramos 45 años vivos, ¿sí? Sin saber respirar. Obviamente sabemos cómo hacerlo, pero sí que hay respiraciones que nos van a ayudar sobre todo a mandar el aire a zonas en donde
hace falta ese aire, zonas hipoventiladas, voy a aprender a respirar, por ejemplo, cuando estoy muy agotado. Un ejemplo claro, solo para ponérselos rapiditos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que si yo estoy muy cansado, si respiro con labios fruncidos, sobre todo en el paciente con EPOC, cuando respiro con esos labios fruncidos, evito el colapso de las vías aéreas. Y al solamente hacer esto, aumentar la presión en mi boca, para que también se aumenten las vías aéreas, hace que haya menores zonas de colapso y que por lo tanto cuando el paciente está fatigado, sienta que bota y meta más aire. El paciente lo hace naturalmente. Ustedes ven a lo que serían estos sopladores rosados y los ven soplando así. ¿Y por qué soplan así? Soplan así porque al aumentar la presión evitan el colapso bronquial. Pero yo te voy a enseñar cómo hacer que esa técnica juegue a tu favor para mejorar el control de tu respiración. Ritmo de las actividades y el ejercicio, es importante dosificar el ejercicio, ¿sí? Dosificar es el punto clave en todo esto. No cualquier ejercicio es bueno, no cualquier ejercicio es sano para cualquier persona. Posicionamiento para reducir el trabajo respiratorio. Esto es importante tener en cuenta lo que sería esto de el posicionamiento, porque bueno, vimos por ejemplo cuando había la COVID, que a todo el mundo lo ponía en decúbito prono, y lo que sucede es que el pulmón es gravito dependiente, y al final de cuentas mi posición me puede hablar mucho de cómo estoy respirando. Estás acostado en decúbito supino, o sea, estás acostado boca arriba, sin ningún tipo de almohada, pues es más probable que te ahogues, porque si de por sí tienes un trabajo respiratorio y ahora estás acostado, la gravedad está contra ti y las vísceras están metidas en tu diafragma, no vas a poder respirar normalmente, ¿sí? Plan de ejercicio individualizado, técnicas de limpieza de vías respiratorias y la nueva fisioterapia, no la fisioterapia antigua que lo que hacían era darte golpes en la espalda o sencillamente sacudirte y decirte bota el aire, no. Hay una nueva fisioterapia que ha surgido de los últimos 2 siglos y que se está trabajando con un trabajo de flujo, de dinámica de fluidos importantes en donde logramos una estimulación de los cilios, un aumento del ATP que fluidifica las secreciones y que me ayuda a que el paciente pueda manejar las secreciones de manera rápida y efectiva. ¿Sí? Ventilador de mano, que está bueno, sobre todo cuando me están preguntando de la disnea. Hay pacientes que tienen oxígeno y hay pacientes que aún teniendo oxígeno y teniendo una correcta saturación se siguen sintiendo cansados. ¿Por qué? Porque la disnea es una sensación subjetiva. Al final de cuentas, la disnea depende de las emociones, de las experiencias y de muchas cosas. Si yo estoy ansioso, yo puedo estar disneico aún teniendo oxígeno y me puedo sentir ahogado aún teniendo 93 de saturación. ¿Sí? Y el trabajo del ventilador de mano me puede servir mucho. Un flujo de 4 kilómetros por hora en la cara estimula mi nervio trigémino que se asocia con otros nervios a la parte respiratoria y me ayuda a respirar mejor. Estimulación eléctrica neuromuscular, se vio un cambio en la disnea, atención con esto, un cambio en la disnea, sencillamente con colocar electrodos en el cuádriceps, en el muslo, ¿sí? Fortalecer el muslo ayudado con corriente, mejoró la condición respiratoria del paciente con EPOC. Vibraciones con chalecos, que hay que saber cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo, esto no es para todos los pacientes. Terapias que traen como estas punciones secas que se hacen con agujas parecidas a las de la acupuntura, terapias de relajación, el mindfulness, que es súper importante y que también se ve desde la parte de la psicoterapia, y la ventilación mecánica no invasiva, que muchos pacientes con EPOC utilizan sobre todo para dormir, y para dormir tranquilos, ¿sí? Estos CPAP o, ¿cómo se llama? Dispositivos de sueño, que me ayudan a que mi paciente pueda tener una noche placentera y por supuesto esto mejore su calidad de vida. Y aquí me podría quedar todo el día hablando con ustedes también de esto, pero pues hasta aquí voy a dejar esta parte de mi intervención. Igual están mis redes sociales y mi correo, el Instagram, que es lo que más utilizo, el correo electrónico. Cualquier duda, cualquier cosa, si me escriben por Instagram seguramente les voy a responder. Y pues si tienen alguna duda muy particular de su paciente, pues tendré el esfuerzo de responderles a todos los que lo necesiten. No sé, Andrea, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Rafael Salazar, por su excelente presentación y por la información que nos ha compartido amablemente para conocer un poco más sobre nuestra enfermedad. Es importante tomar el control de nuestra salud para la búsqueda de nuestro bienestar y recuerden que un paciente informado es un paciente empoderado y
en pro de mejorar su salud. Licenciado Rafael, no sé si le parece si revisamos el cuestionario de EPOC para saber si el paciente qué tan controlado tiene su enfermedad. Sí, me parece Yo excelente. lo comparto y así. Hagamos Perfecto, a esta ver. ejercicio que está muy interesante, chicos. Vamos a llenar este cuestionario y vamos a ver entonces cómo estamos, en qué condiciones estamos, ¿no? Esto es importante, no les va a tomar mucho tiempo y la verdad es que nos va a dar una idea a nosotros también de cuáles son los siguientes temas a hablar, cuáles son los siguientes pasos también con la población que tenemos. Así que creo que esto es súper importante para nosotros. Perfecto. ¿Sí ve mi pantalla? ¿Sí la ves? Sí, se ve claro. Perfecto, listo. Entonces, si quieres aquí vas explicando, solo hay que completar los datos iniciales y luego se pasa a la parte del cuestionario en sí. Ok. ¿Cómo quieres que lo vayamos haciendo? Si quieres lo vas comentando para que todos vayamos haciéndolo en línea mientras van Perfecto. por cada una de las preguntas para ir completando y saber que al final pues sale la respuesta del test. Muy bien, fíjate, aquí lo colocamos. Para cada una de las preguntas marca la casilla que mejor describe el impacto de la enfermedad, teniendo 1, no tiene ningún impacto, y 5, tiene un impacto máximo. Y miren que tienen síntomas que son característicos del EPOC, como tos, nunca toso siendo el 1, siempre toso siendo el 5, flemas, secreciones, moco, ¿sí? Siendo 1 no tengo flemas en el pecho, siendo 5 tengo el pecho lleno de flemas, opresión en el pecho. 1 no sufro de opresión, 5 sufro de mucha opresión, sensación de falta de aire, que es lo que me mencionaban de este ahogo, siendo 1 solamente cuando subo una pendiente o escaleras, o siendo 5 cuando subo una pendiente o escalera siento mucha falta de aire, ¿sí? Actividades domésticas, esto estamos hablando, claro, de pasar, barrer, ¿cómo se llama? Fregar el piso, lavar la loza, ¿no? Salir a la calle, a caminar, por ejemplo, voy a la tienda de la esquina o voy a pasear al perrito. Sueño, aquí estamos hablando de cómo duermo, de esto ya es específicamente mis horas de sueño nocturnas, ¿sí? Tengo problemas para dormir o tengo problemas para dormir y creo que se debe a mi enfermedad pulmonar, ya específicamente, ¿sí? Y nivel de energía, ay, mira, Lisbeth, ¿cómo estás? Luz Osorio. Nivel de energía durante el día es adecuado y 5, nivel de energía es bajo, ¿sí? A ver, que sigue la parte por aquí. Genial, Rafael. Sí, y comentar un poco sobre el resultado que puede figurar. En este caso, según lo que se ha marcado, nos resulta impacto severo. Exactamente, ¿sí? Y recuerden que este impacto severo es un llamado de atención y hay que poner manos a la obra, ¿no? Un impacto severo no quiere decir que mi enfermedad capaz esté muy grave, porque pues esto es un cuestionario, pero sí que mi percepción de enfermedad pues sí está afectada y esto es importante y pues hay que mantener también esa percepción de enfermedad bastante controlada para sentirnos mejor y por supuesto tener una excelente calidad de vida. Genial, licenciado Rafael. Entonces ahora damos paso a las preguntas, que he visto mucha actividad por el chat. Mira, por aquí está escribiendo Luz Osorio, que fue estudiante mía en Venezuela. Le di clase, fui su tutor de tesis, de una tesis de hipertensión pulmonar, y la tengo aquí. Mira, saludos, Luz. Sí, Luz es paciente de hipertensión pulmonar y fisioterapeuta respiratoria también. Sí, cómo no. Estuvimos con Ok, ella por aquí allá por tengo, Venezuela. sí, qué genial. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios puedo realizar si tengo EPOC? Mira, hoy en día los ejercicios que se están tomando, antes era muy característico ver que en el paciente con EPOC se realizaban ejercicios de baja intensidad a cargas submáximas, ¿sí? Y esto era un poco, bueno, claro, sí había beneficios para el paciente, pero no llegábamos a la carga que necesitábamos, ¿sí? Se ha visto que en el ejercicio crónico las intensidades de moderadas a altas de maneras intermitentes son mucho más beneficiosas, ¿sí? Lo que quiero decir que yo podría hacer ejercicios que me den un poquito más de exigencia y luego volver a bajar a una carga baja. Usualmente esto lo hacemos con la escala de Borg, que es esta escala de disnea. ¿Cuánta disnea siente del 0 al 10? ¿No? Y me quedo en ejercicios en un primer momento que estén entre 3 y 6
Y cuando ya el paciente tenga una condición física, puedo llegar hasta ejercicios que me lleguen a 8, pero nunca quedándome en 8 constantemente durante toda la ejecución del ejercicio, sino haciendo una progresión intermitente. Me quedo en moderada, subo a alta, voy a baja, voy a moderada, ¿sí? Te doy un ejemplo. Yo puedo estar en una bicicleta estática, aumentar la carga de la bicicleta, hacer que un momento sea más pesado y luego volver a bajarla hasta volver nuevamente a una baja intensidad. O sea, creo que la intensidad tiene que ser definitivamente variable. No podemos seguir quedándonos solamente en ejercicios de baja intensidad. Ay, no, una bicicleta sin resistencia, 30 minutos. Sí, claro, vas a conseguir ejercicio, beneficios porque obviamente estás haciendo ejercicio, pero no tanto como si hicieras una carga intermitente. Muchas gracias, licenciado Rafael. Otra pregunta por aquí. ¿Para una persona con diagnóstico con hipertensión pulmonar puede llegar a tener EPOC? Mira, hay otras causas de la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar no solamente se desarrolla por el EPOC, ¿sí? Obviamente, si hay un diagnóstico de hipertensión pulmonar, pero aunado a esto tengo la clínica característica del EPOC y tengo aunado a todo esto una espirometría en donde tengo un síndrome obstructivo, ¿sí? Pues puede ser por un EPOC la causa de la hipertensión pulmonar, no siendo la única causa de esto, ¿sí? Ok, perfecto. Otra pregunta por aquí. ¿Los factores ambientales pueden influir a la EPOC o en la enfermedad bronquitis? ¿Y por qué la enfermedad es más frecuente en el género masculino que en el femenino? Mira, el por qué, no escuché la primera pregunta, pero te voy a responder la segunda y luego me repite la pregunta. El por qué es Perfecto. sencillo. El hombre fuma más que la mujer. ¿Sí? En estadísticas, el sexo masculino fuma más que el femenino y el cigarrillo está directamente relacionado, por lo tanto, el hombre va a tener más EPOC que la mujer. Estas estadísticas están cambiando, la mujer está fumando casi igual que el hombre y por lo tanto se van igualando los números. Y aparte de eso, unos años atrás, pues, ¿quién iba a las minas de carbón? El hombre, más que el sexo femenino. ¿Y quién hacía los trabajos en las plantas químicas? El hombre, más que el sexo femenino. Pero con esta igualdad de género que estamos generando, que es súper importante también, en algún momento voy a suponer que los índices van a ser muy similares. Ok, perfecto. La primera pregunta era si los factores ambientales pueden influir en la EPOC. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No, mira, si ya de por sí tienes un problema para hacer un intercambio gaseoso, ya de por sí ya tengo un problema para hacer un intercambio gaseoso porque sencillamente mi pared parenquimal está destruida, imagínate ahora hacerlo en La Paz, en donde estoy en una ciudad donde el oxígeno pues no es tan abundante porque tengo una altura considerable, ¿no? Entonces ahí es donde vienen algunos consejos, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas súper avanzadas, que vivir cerca del mar y todo esto puede cambiar la condición en la cual tú respiras, pues sí es cierto, ¿no? Al final de cuentas, es algo que se relaciona con el oxígeno que hay en el ambiente. La polución cambia la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente, ¿no? El vivir cerca de empresas cambia la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente y todo eso interviene en la condición de tu enfermedad. Ser fumador pasivo no es solamente el hecho de que tú no fumes, pero si tú lo que está a tu alrededor fumas, igual estás aspirando los gases que van a hacer reacciones a nivel de tu tejido. Muchas gracias. Otra pregunta por aquí. ¿La espirometría qué importancia tiene para la detección de la EPOC? Muy importante. La espirometría es el examen principal que utilizamos para valorar el nivel de obstrucción que existe en el paciente. No hay un examen más sencillo, más rápido, más indoloro y más eficaz que la espirometría para saber si realmente el paciente tiene una obstrucción. Y es sencillo porque este mide flujos. Y al final de cuentas, el paciente con EPOC lo que tiene es una alteración de flujos. O sea, al final de cuentas no puedo botar aire tan rápido. Y es lo que mide la espirometría. Un examen rápido, sencillo, que logra hacer que yo pueda verificar si realmente tengo una obstrucción y cuál es el grado de severidad de la obstrucción. El segundo paso es también saber por qué la obstrucción, ¿no? Pero por lo menos me da un pie a entender que hay un pulmón que tiene un proceso obstructivo que puede seguir desarrollándose. Perfecto. Otra pregunta por aquí. ¿Sugerencias de ejercicios y dieta nutricional? Mira, no me voy a meter mucho con la nutrición, ¿no? Porque no es mi campo, voy a ser bastante abierto. Sin embargo, lo que puedo hablar en cuanto a la nutrición es lo que todo nutriólogo te va a recomendar, y esto lo tengo claro porque pues al tener mi maestría en cuidados paliativos pertenezco a un equipo interdisciplinario y me he podido mover mucho con nutriólogos, es la cuestión no es hacer una dieta restrictiva absoluta.
La cuestión no es que tú dejes de comer lo que te gusta o que tengas que comer todo el tiempo lechugas para poder vivir, ¿no? La cuestión es que tengas una alimentación balanceada. La cuestión es que tú puedas comer sanamente sin necesidad de dejar de comer las cosas que te gustan, pero hazlo de manera balanceada. No puedes tener excesos en carbohidratos, no puedes tener excesos en proteínas, pues tiene todo que estar balanceado. Y si no sabes hacerlo tú, pide ayuda. Siempre es válido levantar la mano para que un nutriólogo pues te pueda colaborar con tu dieta. Y en cuanto a los ejercicios, hay muchas guías que están saliendo actualmente para la parte de los ejercicios, pero si te sientes solo haciendo el ejercicio y si no sabes realmente cuál es el siguiente paso a seguir, contacta con tu fisio. Tu fisio te va a ayudar a colocarte los ejercicios que necesitas, no solamente la parte aeróbica, resistencia. Recuerden que los pacientes pierden masa muscular. Tengo que hacer fuerza, tengo que hacer pesas, tengo que hacer ligas, tengo que hacer flexibilidad y todos estos ejercicios son importantes y te lo puede dosificar muy bien un fisio. Genial, por aquí tengo otra consulta. ¿A todos los pacientes con EPOC se amerita tener oxigenoterapia o depende de la cantidad de saturación o según la gravedad de la enfermedad? Mira, si un paciente no está hipoxémico, no tiene por qué tener oxígeno. ¿Sí? Si un paciente no está hipoxémico, no hay ningún sentido de poner oxígeno. El oxígeno, la función que tiene es revertir la hipoxemia. ¿Sí? Pero, obviamente, si ya el paciente está teniendo signos de hipoxemia, si ya estoy viendo que la saturación está bajando, yo puedo prevenir que la hipoxemia avance a una hipoxia o que la condición sea peor a través del oxígeno, pero sí depende de la clínica del paciente. Yo he tenido pacientes que están muy bien sin oxígeno y he tenido pacientes que están oxígeno full time. Muchas gracias. Aquí otra pregunta relacionada al tema del oxígeno. ¿A cuántos litros por minuto de oxígeno se debe aplicar a un paciente que llegue a la emergencia de un centro de salud? Depende de cuál sea la emergencia, ¿no? O sea, al final de cuentas hay que ver muchos parámetros y depende de cuál es el elemento que tengas para tú brindarle oxígeno al paciente. Bien, a ver, ponte que el paciente llegue a una emergencia de salud y tú lo que tienes son cánulas nasales y le vas a colocar a un paciente 10 litros de cánula nasal. La cavidad nasal no te aguanta 10 litros de flujo, o sea, es absurdo. Ahí tienes que colocarle un máximo de 5 litros, pero también está la contraparte, 5 litros para lograr qué saturación, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿cuánto es mi meta de saturar en el paciente sin afectar los centros, estos centros de, de control a nivel encefálico, ¿no? Entonces, tengo que saber cómo controlar la saturación de mi paciente, no sobrepasarme, no hacer una hiperoxemia a mi paciente, sino mantenerlo en un buen flujo, ¿bien? Depende de cómo llegue el paciente, pues si llega con una oxigenación muy baja, podemos atrevernos a colocarle de 2 a 3 litros al paciente, ver cómo reacciona, ir aumentando el litraje del paciente, ¿no? Y al final de cuentas, si el oxígeno no está siendo la salida, comenzar a pensar cuál es el siguiente paso, una ventilación mecánica no invasiva o directamente la intubación del paciente en el caso de que él acepte que se haga, y dependiendo de, pues, de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Felipe. Fui diagnosticado con enfisema por alfa 1 en el 2012 y estaba en el 77% de capacidad pulmonar. Hoy estoy en 42. Aunque he tenido terapia de reemplazo, sigue disminuyendo. La pregunta es, ¿en qué momento se recomienda pensar en trasplante pulmonar? Tengo 61 años, fui deportista y me mantengo haciendo pesas y algo de cardio con oxígeno. Felipe, esto varía mucho. Esto es muy, muy variable. Porque, por ejemplo, fíjate, tú me estás dando unas condiciones de actividad física que no tienen otras personas y pues los valores que se tienen pensado para la parte de trasplante, pues puede variar mucho, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos ya que valores que están cercanos a los 30, o sea, a los valores cercanos a 30 de FEP1, ya es una instrucción muy, muy grave y se consideran pacientes con un pronóstico bastante limitado, ¿no? Pero yo creo que aquí sí es importante que según tus condiciones individuales converses con tu médico a ver cuál es el momento indicado para hacerlo y si fuese así, comenzar a ir haciendo rehabilitación para poder lograr un trasplante exitoso tanto antes como posterior al trasplante pulmonar, ¿no? Pero más allá de decirte un valor estándar, vamos a decir que ya hay una obstrucción importantísima
que merma mucho en tu calidad de vida y que por supuesto puede también condicionar el pronóstico que existe en cuanto a la esperanza de vida y en cuanto a lo que sería tu calidad, ¿no? Pero eso tienes que ya hablarlo directamente con tu médico y si fuese la decisión hacer el trasplante pulmonar, prepararse antes y después. Muchas gracias, Rafael, por haber respondido ampliamente a las preguntas. Yo sé que para todos los participantes, tanto cuidadores, familiares, profesionales sanitarios, ha sido muy útil esta charla que les ha brindado. Te agradecemos muchísimo desde la Fundación Love Forever. Voy a compartir con ustedes, si me permiten, un video testimonio de Julia, que nos quiere comentar su caso, ya que es cuidador, hija de un paciente con EPOC. Hola, soy Julia y soy hija de un enfermo de EPOC. Pues a mi padre le diagnosticaron la enfermedad ya por el año 2008 más o menos, y en aquel momento no teníamos conocimiento de lo que era la enfermedad. Al especialista tampoco le pedimos mucha información y el especialista pues tampoco nos la dio. Sabíamos que era una enfermedad pulmonar, pero no la clase de enfermedad que era. De hecho, yo hasta hace poco he pensado que el EPOC tenía cura. Bueno, pues con el paso de los años ya vas teniendo más información, los especialistas también te van informando más y tú pues también, en nuestro caso, hemos buscado mucho para ver lo que era la enfermedad. Actualmente, pues mi padre, después de tener ya con el paso de los años un EPOC severo, se encuentra bastante bien. Pero claro, siempre, tanto él como la familia, con el miedo de que en el futuro esta enfermedad pues se complica. Y, y al final pues es desagradable. Yo siempre acompaño a mi padre a las revisiones y siempre vas preguntando y vas viendo, pues va a lo mejor diciendo, pues ahora le pasa esto, él también va ahora diciendo, pues ahora me noto esto, me noto lo otro. Es verdad que hay muy poquita medicación para esto, para esta enfermedad. Y bueno, nuestro consejo, particularmente el mío, como cuidadora y hija de un enfermo, es que sigan las pautas de su médico, que a lo más mínimo que noten fatiga, cansancio, que acudan a su médico para que mientras antes sean diagnosticados, porque el diagnóstico precoz es muy importante. Y bueno, hábitos saludables, la medicación tomarla como está pautada y ya está. Y si tienen el hábito de fumar, pues muy importante dejarlo mientras antes mejor. Desde aquí, mucho ánimo para todos. Agradecemos a Julia por haber compartido su testimonio tan importante, para también mostrarles a todos ustedes que no están solos, que podemos apoyarlos, y para eso hacemos este tipo de actividades educativas que permiten generar mayor conocimiento sobre la enfermedad y mejorar el bienestar de la salud. Les agradecemos a todos por participar en este tipo de eventos. Queremos invitarlos como parte de las actividades que realizamos de la Fundación Love Forever a la cuarta cumbre iberoamericana de la comunidad respiratoria. Es un evento anual y online, abierto y gratuito de la Fundación para todos los que quieran sumarse, que la vamos a realizar los próximos días, el 1 y 2 de diciembre. Ahí por el chat le estaremos colocando los links de inscripción previa, para que puedan registrarse y acompañarnos en este evento. Ahora sí, reiteramos nuestro agradecimiento al licenciado Rafael Salazar por su excelente ponencia, a Kiesi por su apoyo, y agradecemos a todos por su participación para hacer realidad este tipo de eventos tan importantes para empoderarnos y conocer cómo mejorar nuestro autocuidado.
Y por último, agradeceríamos también completar una encuesta que les va a figurar ahora mismo para saber si este webinar les resultó interesante y qué recomendaciones o sugerencias nos brindarían para seguir mejorando en pro de brindarles más información a la comunidad respiratoria. Desde la Fundación Lovexer reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todos por sumarse y les deseamos feliz noche. Hasta otro momento. Gracias.